la ponencia de Mónica García Morado, que también es online, creo que está ya aquí. Mónica. Hola, buenos días. Hola. Y bueno, Mónica viene hoy a hablarnos de feminismo negro, teoría crítica de la raza y feminismo crítico de la raza, un enfoque interdisciplinar para el estudio de la literatura afroamericana. Mónica es graduada en estudios ingleses por la Universidad de Valladolid y realizó su máster en estudios ingleses avanzados en 2021. Y hoy nos trae esta magnífica presentación. Mónica. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todas por estar aquí. No sé si me podéis confirmar si veis mi pantalla. Se ve todo genial. Vale, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias al Congreso por darme la oportunidad de presentar lo que está siendo, bueno, mi primer año de desarrollo de tesis, pero también por darnos la oportunidad de un formato híbrido para los que no nos podíamos desplazar. Lo agradezco muchísimo y además poder haber asistido a las sesiones de ayer que fueron magníficas. Mi presentación de hoy se llama Feminismo negro, teoría crítica de la raza y feminismo crítico de la raza, un enfoque interdisciplinar para el estudio de la literatura afroamericana. Comenzando por feminismo negro, no sé, bueno, supongo que quizás conozcáis algo de este movimiento. Surgió en el siglo XIX con figuras afroamericanas, mujeres, que cambiaron el rumbo y el destino de tanto de ellas mismas en ese momento, como mujeres esclavizadas, de sus peers de la época, como de futuras generaciones de mujeres negras en los Estados Unidos, como Anna Julia Cooper o Sojourner Truth. Sin embargo, cuando hablamos de feminismo negro, nos olvidamos de estas mujeres y principalmente nos enfocamos en el feminismo negro que surgió en los años 60 y sobre todo en los 70 en los Estados Unidos. Y es un feminismo que se desvirtualiza del mainstream white feminism que ellas llaman, porque aseguran que el feminismo blanco, y es una afirmación cierta, se olvida de las mujeres negras o mujeres no blancas, ya que tienen en cuenta el género como el único factor de discriminación. Y es que en el folclore afroamericano, pero también como ha sido presentado por muchas autoras afroamericanas, las mujeres negras en los Estados Unidos son tratadas como the mules of the world, las mulas del mundo. Así lo explica Bell Hooks, bueno, desgraciadamente ya difunta, en su libro Feminist Theory, que explica que las mujeres negras están posicionadas en el fondo, en la base de una jerarquía social de poder. Y es que a partir de los 70 diferentes feministas negras empezaron a hablar de qué tipo de opresión sufría la mujer negra. Utilizo la terminología mujer negra ya que tenemos que tener en cuenta de que no todas tienen por qué ser de una descendencia de la esclavitud, por la diáspora, pero principalmente se enfocan en la experiencia racial de las descendientes de la esclavitud, aunque incluye a toda la mujer negra estadounidense. Por ejemplo, Frances Beale habló de una double jeopardy, ¿no? De esa discriminación conjunta por ser negra y mujer. Esto fue en el 69, sin embargo más tarde se empezaron a hablar de otros factores de discriminación, así lo habló el Combahee River Collective en su statement del 77, o también Deborah Keane del 88. Y es que decían que no solamente el género y la raza son factores de discriminación para las mujeres negras en los Estados Unidos, sino otros como la clase y la sexualidad, especialmente se enfocaban en el colectivo lésbico. Así fue como Deborah Keane empezó a hablar de una multiple jeopardy, ¿no? Una múltiple peligrosidad a la que se enfrenta la mujer negra. Y una multiple consciousness que se conecta con este término de double consciousness de Du Bois, que habla de esta interseccionalidad entre ser negro y americano y cómo tener esta doble identidad es conflictiva. La mujer negra experimenta una múltiple identidad conflictiva, siendo negra y americana, pero también sufriendo una discriminación tanto por hombres blancos, hombres negros y mujeres blancas, aquellas que principalmente las tendrían que apoyar. Esto más tarde fue reformulado por Patricia Higgins Collins, una feminista negra de las más conocidas y también socióloga, como un matrix de dominación total. Pero en general, la idea que comparten todas es que una mujer negra en los Estados Unidos no sufre discriminación por ser negra ni por ser blanca, sino como mujer negra, siendo una discriminación única y particular y exclusiva de las mujeres negras. Además, una base del feminismo negro es que dentro de todo tipo de opresión hay una experiencia común, que son unos estereotipos racistas y sexistas, lo que Hill Collins denomina controlling images. Esta imagen de la objetificación y la sexualización de la mujer negra, ¿no? Como una sirena sexual, también como una corrupta que es
promiscua, tiene muchos hijos y estafa al gobierno a través de welfare. O también esta idea de que es la perfecta sirvienta para la familia blanca, como la mami, o emasculadora, como una matriarca. Desgraciadamente, en el siglo XXI, a pesar de una leve evolución social, la mujer negra sigue experimentando esta exclusión del feminismo generalizado, el feminismo blanco del que solemos hablar, y siguen sufriendo este tipo de discriminación a un diferente nivel, pero sigue existiendo, como lo dice la socióloga Macmillan Cottom, pero también Jerkins y Mickey Kendall. Y es que en mi tesis utilizo el feminismo negro como la base para el estudio del marco teórico explotado, ¿no?, en la literatura afroamericana, especialmente de la literatura que se escribió en los 70. Sin embargo, mi marco teórico, para hacerlo interdisciplinar, incluye lo que se denomina teoría crítica de la raza, Critical Race Theory. No sé si han oído hablar un poquito de este movimiento y de la controversia que hay actualmente en los Estados Unidos con ella. CRT, lo voy a mencionar así por cuestión de tiempo, surgió en los 70 y fue consolidado en los 80, especialmente en el 89, casi en los 90. Surgió como una teoría y disciplina jurídica, siendo que un conjunto de activistas y académicos, especialmente abogados negros, o como ellos denominan de color, ya que consideran que incluían también a chicanos, latinos o de otras etnias y minorías, estudiaban el estudio y la transformación de la raza y el racismo y el poder en los Estados Unidos, es decir, cómo el racismo era sistémico, no solamente social, y cómo era totalmente intrínseco a la legalidad en los Estados Unidos y cómo eso criminalizaba a las minorías. Las principales figuras son Derrick Bell, que es el que se considera el padre fundador, pero también Richard Delgado, Neil Gotanda y otras mujeres, Mary Matsuura, Angela Harris, Kimberly Crenshaw, de la que voy a hablar más tarde, Patricia Williams, entre otros. Y sé, como he mencionado antes, en el 89 el CRT empezó a ser un movimiento autoconsciente. Ya lo era, pero hubo una especie de campamento de verano organizado por Crenshaw en la que todos estos cómo podían aplicar este movimiento fuera del mundo jurisprudencial y de la legalidad de los Estados Unidos. Así fue como ya se dieron cuenta de que no era solamente un campo académico teórico para estudiar un caso en un juicio, sino que era un movimiento activista que buscaba el cambio y la mejora en los Estados Unidos. Hablando directamente de cómo las minorías étnicas sufrían este racismo sistémico. Y es que la teoría crítica de la raza se basa en 6 tenets principales, aunque son unos poquitos más, pero los agrupan. Y el primero de ellos es que el racismo es, he puesto racism, perdón, el popurrí de inglés y español, es sistémico y ordinario, que es algo que se critica muchísimo, diciendo que no, que el racismo en los Estados Unidos es algo exclusivo, momentáneo, y CRT lo niega, asegura que el racismo es la base fundamental de la vida y de la experiencia racial en los Estados Unidos. Está tan normalizada que se cree que es esporádica, pero no lo he traducido porque realmente no habría traducción, que habla de principalmente la comunidad blanca, aquellos que no se consideren racistas o que no hagan una actitud o una discriminación erradicado, se benefician indirectamente por un privilegio blanco. Por lo tanto, no se lucha activamente contra el racismo porque al ser blanco hombre o blanca mujer te da una ventaja frente a otras minoridades. Por otro lado está como la raza, hablan de la raza como una construcción social, que no niegan la existencia de una raza como un factor de unos ancestros, unas culturas a la que le da mucha importancia y la herencia genética que hay en diferentes partes del mundo. Sin embargo, la raza, como la entienden ellos en los Estados Unidos, es más un conjunto de estereotipos y de imágenes racistas sobre minorías. Por ejemplo, aquella que categoriza a los hombres negros como criminales, lo que propone y que fosteriza un poquito, en gran manera, esa discriminación, como hemos visto en Black Lives Matter, aunque esconde la experiencia de la mujer negra. También habla de differential racialization, que quiere decir que no toda minoría en los Estados Unidos sufre el mismo tipo de discriminación. Es decir, un hombre o una mujer afroamericana, americana de nacimiento, nunca sufrirá, por ejemplo, es un ejemplo que da Richard Delgado en su libro de 2017, nunca sufrirá discriminación por su acento. Sin embargo,
un chicano, un hijo de inmigrantes mexicanos ya americano por nacimiento, que use un Spanglish en su discurso, sí que puede sufrir ese tipo de discriminación. También habla de la interseccionalidad y el antiesencialismo. La interseccionalidad fue acuñada por Kimberlé Crenshaw en un artículo del 89, el mismo año en el que se convirtió en un movimiento autoconsciente, en el que decía que la mujer negra, como ya he mencionado antes, sufre discriminación como mujer negra, ni como negra ni como mujer negra. Y habla de esa interseccionalidad, ese conjunto de factores que hacen que sea discriminada o subordinada en diferentes situaciones de su vida y como una experiencia vital desde que nace hasta el final. Y el antiesencialismo quiere decir que el CRT, al hablar de todas las minorías, da importancia a que no todo el mundo sufre el mismo tipo de discriminación ni tiene la misma experiencia vital, principalmente pues, por género y por clase social. Sin embargo, aquí hay un problema que lo veremos más tarde, que es que tiene un punto de vista masculino y habla sobre todo de esta experiencia racial desde la visión masculina, olvidando que la mujer, sea de la raza que sea o de la etnia o de la minoría étnica a la que pertenezca, su discriminación es diferente, que es lo que Kendi ha denominado como gendered racism, racismo de género. Finalmente habla de la voz de color, storytelling y el counter-storytelling. Y esta es una base muy importante que conecto con la literatura, y es que la teoría crítica de la raza tuvo movimiento de la narrativa, usando narrativas tanto ficticias como reales, que se utilizaban para comunicar a la comunidad blanca o a la comunidad no opresiva de las experiencias de estas personas. Y aseguran que la voz de color, que es aquella persona que sufre la discriminación, es la mejor voz para comunicar estas experiencias. Aunque sí que permiten que haya escolares, de hecho hay varios académicos blancos dentro de CRT. Y el storytelling es esta narrativa, esta forma de compartir sus experiencias, mientras que el counter-storytelling es esta función que tiene de desmitificar ideas racistas sobre las comunidades. La controversia que hay actualmente en los Estados Unidos, que se está diciendo que se enseña a niños. Sí, vale, muchas gracias por avisarme. La controversia que se acusa al CRT de ser un adoctrinamiento a los niños blancos para odiar tanto a su cultura como a su país. Así surgió el feminismo crítico de la raza, que lo que quiere estudiar es esas experiencias de CRT, especialmente a la mujer negra. Ya es interdisciplinar porque se mezcla con el feminismo negro, habla de esta multiple consciousness de las que he hablado y estudia todo tipo de discriminaciones, tanto la educación, la maternidad, la justicia reproductiva, los estereotipos, la sexualidad y el trabajo doméstico en la familia blanca. ¿Y cómo conecto esto a la literatura? En los años 70 hubo una evolución de la literatura afroamericana escrita por mujeres, en la que hay un total foco en la experiencia femenina negra. Y es que a través de la literatura afroamericana escrita por mujeres vemos la persistencia de la raza y el racismo, pero todos estos factores de CRT, la voz femenina, el storytelling y el counter-storytelling y las múltiples opresiones, tanto la interseccionalidad y el antiesencialismo. Y esto es como, bueno, esto lo dijo Alice Walker, tenía expectativas de que la mujer escritora del siglo XXI hablase de todas estas múltiples intersecciones en la experiencia femenina. Y así es como pretendo hacerlo en mi tesis doctoral, en la que voy a estudiar con unos criterios de selección muy específicos, unas guías escritas por mujeres negras desde el año 2000 al 2021, las diferentes experiencias que sufren las mujeres negras. Utilizo un corpus de unas 12 novelas para mostrar esta perspectiva antiesencialista y hablo tanto de la reconstrucción de la historia de Estados Unidos a través desde la esclavitud al día de hoy, el colorismo, la identidad racial y el pasaje por blanco, la sexualidad, la maternidad, los abortos y los derechos reproductivos, así como la presencia de la mujer negra en el movimiento de Black Lives Matter, pero también como la mujer negra joven que tiene un grado universitario sigue sufriendo una discriminación económica y acaba trabajando para familias blancas. Estos son mis trabajos citados y espero que les haya resultado interesante. Muchas gracias. Bien, gracias. Perfecto, pues acabamos este panel. Quedan 2 minutitos para preguntas, que yo creo que, la verdad, hemos tenido muchos problemas al empezar. Hemos empezado 5 minutos tarde. Entiendo que si os queréis ir a la plenaria, podéis ir a la plenaria sin hacer ninguna pregunta, pero podríamos quedarnos, si no, 5 minutitos y hacer las preguntas que queráis, en inglés o en español. Y también estamos cogiendo preguntas por chat, o sea que si hay alguien que quiera preguntar por la plataforma, también puede. ¿Alguien quiere hacer algún comentario o pregunta? Yo tengo, si no, preguntas y comentarios, no pasa nada. Bueno, yo lo primero
para Madalina, que ella ya sabe que ya lo hemos estado comentando, que mi TFG, proyecto final de carrera fue la literatura irlandesa y una de las escritoras de las que he hablado. Entonces, para mí, todo lo que era el Celtic Tiger y todo eso, yo sí tengo algún conocimiento porque ya he hecho investigación de esto, pero es verdad que de short stories tengo poquita idea, pero sí que me gustó mucho el poder investigar sobre cómo la mujer ha cambiado tanto la literatura irlandesa en los últimos años y cómo eso, como ahora por fin, en estas últimas décadas, como que se le ha dado casi permiso, tienen ese permiso propio, se han dejado a ellas mismas escribir y empezar y abrirse puertas. Y también lo que has dicho, también creo que en el libro por lo menos, Sally Rooney en Normal People, que es el que yo hice, se nota muchísimo la manera que tienen de empujar como a, ¿cómo se llama? Lo, Abrir perspectivas. no, como empujar la obstetricia, no es obstetricia, empujan como los límites de la sociedad y no dejan como estar dentro de las madres que son solteras, la gente, las mujeres que se separan. Y eso fue una de mis partes favoritas que tratar en mi tesis, la verdad, muy chulo. Sí, desde luego, es todo muy, es decir, se ve en relato corto, se ven novelas, se ven películas, pero y de hecho iba a citarlo, pero al final Es que no hemos quedado sin tiempo. Sí, no hemos quedado sin tiempo. No obstante, aunque las últimas 3 décadas representen un momento culminante en relación con la evolución, tanto la evolución social, ¿no?, y cultural de la mujer en el espectro irlandés, decía uno de los libros que cité, no sé si os acordáis de Look, It's a Woman Writer, que todo esto no viene en un vacío, sino que hay generaciones anteriores pero que se han visto limitadas por las circunstancias sociales en sí. Por ejemplo, el libro que acabo de mencionar, Look, It's a Woman Writer, habla de esa generación de los años 50, de esas mujeres que abrieron paso a las otras que luego yo cité del Celtic Tiger. Entonces todo esto viene en un marco en el que las propias mujeres, la literatura en sí, aunque parezca un campo que está más relacionado con el ocio y el entretenimiento, ha ayudado a que la mujer tenga visibilidad, que la mujer se manifieste, que la mujer esté presente en asociaciones que hayan impulsado su voz en la literatura y abrir a través de la literatura, al fin y al cabo, el paso, ¿no?, y desmontar todos esos estereotipos que comentabas antes, Andrea, de la mujer soltera, de la madre soltera, de las posibles connotaciones que a veces se puede llegar a tener en el contexto irlandés en relación con, por ejemplo, esa cultura tan católica de la que la Irlanda contemporánea nace. Entonces, bueno, sí, desde luego que parece que los años 90 han sido el boom, pero han sido el boom porque tenemos detrás una base muy importante. Sí, sí, pero eso que como tuvimos en general en Europa tuvimos esa crisis, en el 2007-2008 tuvimos la crisis que rompimos un poco, yo creo que deshacimos tanto, vimos la vida como que volvíamos atrás tanto, tuvimos el boom de los 90 de tenemos dinero, tenemos un montón de, la tecnología está avanzando tanto, la medicina está avanzando tanto, y de repente llegaron y nos dimos como la hostia un poco de decir, uy, a lo mejor no estamos tan como queríamos, pero bueno, está bien. Y bueno, a Zahara, súper interesante lo tuyo también, y Mónica igual, la verdad es que de feminismos negros americanos conozco poquito, pero ha estado súper bien, y bueno, muchas gracias.